Hoy les quiero mostrar los componentes electrónicos que vamos a utilizar en todos los proyectos. Hasta ahora hablamos de las herramientas, del soldador, hablamos de un circuito básico, dijimos que había una resistencia, pero no las vimos. Así que vamos a empezar ya mismo con las resistencias. Tal como dijimos, vienen en todos los tamaños que nos gusten, porque la diferencia de tamaños, ya lo vamos a ver, es un tema de la potencia que pueden disipar. Es decir, qué temperatura elevan cuando una determinada corriente pasa, es decir, una potencia se desarrolla en esa resistencia. Vamos a ver las resistencias que nos vamos a encontrar. Realmente van a ser este tipo de resistencias. Una maraña de resistencias. Para verlas individualmente, acá tenemos una... Así es como vienen y se compran, ¿no? Por supuesto que si las vamos a leer, las ponemos así. ¿Y este qué valor sería? Ya lo tenemos estudiado. Rojo, rojo, rojo. Ya sabemos todos, ¿no es así? Y así vienen en todos los valores habidos y por haber. Por ejemplo, en esta cajita hay desde 12K hasta 100K. Todas resistencias que podemos utilizar en el proyecto. Estas son nuevas. Pero nosotros realmente vamos a utilizar usadas, así que vamos a desarmar de algunos aparatos y vamos a tener nuestras resistencias. Por ejemplo, ahí hay una, amarillo, violeta, amarillo, 4, 7, 4 ceros, 470K. Allá tenemos otra, marrón, verde y... ¿qué es? ¿Negro? Bueno, 15 ohm. Acá donde está mi dedo, naranja, naranja, marrón. 3, 3 y un 0, 330 ohm. Y esta grandota, marrón, negro, marrón, 100 ohm. La diferencia es que las chiquitas, estas son resistencias de 1/4 de watt, y esta grandota es una resistencia de 2 vatios. Pero quería mostrarles también que las resistencias, antes de que aparezcan estas resistencias, ya con los transistores, existían estas resistencias. Me lo voy a poner así para que se vea mejor. Ahí está. Donde tenía pintado el cuerpo, después una pintura en el borde y un puntito. Esto como se leía marrón 1, después se leía acá, en la punta un rojo 2, y después un naranja 3 ceros, 12.000. Por supuesto que esto lo ponemos en el tester y podríamos medirlo. Así que tenemos acá otra. 4, 7, 3 ceros, 47.000. Y tiene una pintura plateada al costado para decir que era un 10% de tolerancia. Esta es la resistencia de carbón. Muy bien. Aparte de esas resistencias, por ejemplo, comparémoslas. Habían todavía más chicas. 1, 2, otro 1, 120 ohm, una pintita dorada, 5% de tolerancia. Y acá tenemos más chiquitas todavía, que ni siquiera la voy a apoyar contra la huella digital, que ni la llego a leer ni siquiera con... Ni siquiera la llego a leer los colores. Para eso tenemos un aparatito, que lo traje acá para que lo vean, aparte del tester que vimos el otro día. Tenemos estos aparatitos.
Dice que no la conoce. Vamos a probar de vuelta. No lo conoce. Bueno, vamos a poner otra cualquiera. A lo mejor está roto, porque está marcando como una capacidad nada más. Y acá nos marca esto que tenemos acá: amarillo, violeta y rojo. ¿Es un rojo o es un anaranjado? Es un rojo. Es un rojo. Y nos dice 4777, 4700. Un 4, un 7 y 2 ceros. 4700. Estos aparatitos, unas plaquetitas que se arman. Vienen los componentes para armar. Todo hecho tipo Arduino. Tiene un integrado adentro. Se arman y directamente, pongamos lo que pongamos, nos va a decir qué es. Por ejemplo, esta dice resistencia. Si ponemos otra cosa, un capacitor, un transistor, lo que sea, el aparatito nos dice qué es. Bueno, yo quería mostrarles, así como vimos resistencias muy chiquititas, más grandes, quería contarles que en otras épocas, cuando uno tenía que utilizar válvulas, los componentes eran más grandes y ya directamente venían escritos. Por ejemplo, esta resistencia dice 10 ohm, 12 vatios. Y tiene acá un aro que permitía hacer esto. Vemos que adentro hay un alambre y la abrazadera nos permitía correr y sacar una derivación a una resistencia distinta. Otra más, que dice acá 310 ohm. Esta es enorme. Deben ser como unos 100 vatios. Otra resistencia, alambre muy grueso, medida 0,15 ohm. También para sacar una derivación. Terrible resistencia. Se montaban hasta en porcelana. La calidad de los componentes era increíble, ¿no? Por ejemplo, ¿qué dice esta? Vamos a leer acá. 20.000 ohms. Electric. No, ¿qué dice? Electrad Incorporated. Nueva York. Anda a saber de cuándo es esto. También una terrible resistencia. Sus dos extremos con los 20K. Y en el medio tenía una derivación, así que tenía 10K y otro 10K, todo en serie. Otra terrible resistencia. 2500 ohm, 63 vatios. Venían con unos tornillitos, unos pilares y tornillos. La forma es una porcelana, así que esto se atornillaba al chasis y sacaba los dos cables de la resistencia. Acá tenemos otra. Terrible. Que dice acá 5 ohms. Esto se montaba así. Vertical, ¿no? En un chasis. Y tenía 5 ohms. Anda a saber cuántos vatios es esto. 200 vatios será, qué sé yo. Un montón. Acá vemos otro tipo de resistencias. También se llamaban vitrificadas algunas.
Bueno, esta sería la parte de resistencias. Preparo la parte de condensadores y continuamos. Muy bien, continuando, vamos a ver esto, los capacitores. Esto es lo que armé para, por ejemplo, una restauración, ¿no? Tiene un equipo muy antiguo y generalmente los capacitores, después de una determinada cantidad de años, fallan. Sobre todo los antiguos que se hacían con papel, 2 hojas de aluminio y pegados con cera de abeja. Así que la acidez propia de la cera de abeja a veces se comía el aluminio. Entonces hay que reemplazar los capacitores. Entonces una forma de no equivocarse cuando estamos haciendo la reparación es agarrar una bandejita de estas, le escribimos lo que son y todo lo que ustedes ven con puntitos fue lo que fue reemplazado. Ahí tenemos de este lado capacitores cerámicos que siempre definimos por la capacidad y por la tensión de trabajo. 82 picos por 500 volt. Acá había unos electrolíticos, ahora vamos a ver lo que son los electrolíticos. 330 picos, como verán los modernos son muy chiquititos. Acá tenemos otros capacitores, se llaman de poliéster. Y estos directamente los leemos, vienen escritos la capacidad. Si no, lo podemos medir también con el tester. Esto que está acá no es un capacitor, esto es un cristal. Ya vamos a ver lo que es. Esos son todos capacitores fijos. Estos son también capacitores, que a diferencia de los otros, que tenían las 2 patitas saliendo para abajo, como verán estos, vamos a agarrar uno que tenga lectura. Se llaman axiales. 0.33 microfaradios por 250 voltios. Sale de una patita y sale por el otro lado. Algún día vamos a hablar de esto porque venían así y yo los pinto de negro un lado. Si alguien se anima a decirme qué es, por qué los pinto, en los comentarios. Vamos a ver, el que primero adivine por qué los pinto, lo mismo que estos. ¿Por qué venían así, por ejemplo, los anaranjados? Venían todo anaranjado y yo los pinté de un lado. Así que hacemos ese pequeño concurso. Ya después pensamos en qué se beneficia. Pero me va a interesar ver qué piensan de eso. Acá tenemos capacitores que parecen resistencias, pero dicen 59 picofaradios. ¿Uno qué diría de esto? ¿Cómo está? Me están costando enfocar hoy, ¿eh? Ahí está. Uno dice esto es una resistencia. Sin embargo, es un capacitor fijo. Estos eran en industria argentina. Así se hacían antes. Estos se llamaban también de poliéster. Eran la fábrica Marjorie que se hacían acá en la Argentina.
Capacitores cerámicos, 103. Así se puede encontrar la denominación, que sería 10 y 30, 10.000 picofaradios. 10.000 picofaradios es 0,01 microfaradios. De las dos maneras se puede decir. Acá tenemos otros capacitores que son como se hacían antes. Se me cayó. Es una lámina de plástico que separa dos láminas de aluminio. Una sale para un lado, otra sale para el otro. Y tiene la famosa marquita de un lado. Este también tiene una marquita. ¿Ven que este es verde de un lado? Y del otro lado es transparente. Y este tiene una marca roja. Así que eso es lo que tenemos que adivinar qué es esa marca. Todos estos son capacitores fijos. Muchos capacitores. Nunca alcanzan los capacitores, ¿eh? Nunca alcanza nada en electrónica, siempre hay que tener más. Bueno, ¿y acá qué tenemos? Capacitores, pero electrolíticos. Estos capacitores tienen polaridad. Como verán, la flechita que dice más en este. Quiere decir que esta patita era la patita que se conectaba al positivo y la otra patita se conectaba al negativo. Y acá lo mismo. Por ejemplo, este capacitor dice 100 microfaradios por 25 voltios. Todo este lado dice positivo, estaba aislado. Y el cuerpo venía el otro cable. De vuelta, esto es un capacitor axial. Otra forma de capacitor electrolítico. 1000 microfaradios, 63 voltios. Y esta es la marcación tradicional que vamos a encontrar hoy en día, donde hay una raya o una raya con el signo menos. Ya sabemos que entonces cuál es el lado negativo y sabemos cuál es el lado positivo. Acá se ve que por alguna razón tuve que aislarlo para que no tocase algo. Radial. Bueno. Estos que vienen directamente con tornillo. 3300 microfaradios por 25 volt. Y un dato interesante es cuántos amperes pasan y a qué frecuencia. Cuando lo ponemos en alterna, nos interesa saber cuánta energía puede pasar a través de ellos. Sobre todo en radiofrecuencia. Esos son casi todos para fuentes de baja tensión. Y acá vamos a ver unos capacitores más modernos todavía, para una reparación de un equipo, donde ya trabajamos con alta tensión. Capacitor, las dos conexiones, de vuelta tenemos la raya con el signo menos, ya sabemos cuál es el menos. ¿Cuánto es? 470 microfaradios por 450 voltios. Si esto estuviese cargado, tendría entre las dos patitas 450 voltios. ¿Cuánto es la tensión que, digamos, nosotros podemos trabajar sin que nos dé una patada? Bueno, depende dónde nos haga contacto estas dos patitas, ¿no? Todos sabemos que si agarramos una pila de 9 volt
Tocamos así y no nos hace nada. Pero si esto así lo ponemos en la lengua, ¿cuántas veces dijimos a ver si esta pila está buena o no? Y lo ponemos en la lengua y nos daba un pequeño sacudón. Bueno, justamente depende de eso. ¿Qué tensión vamos a poner? ¿En qué zona? Es decir, lo que nos afecta es la corriente que circula. ¿Y por dónde circula la corriente? Bueno, vimos los capacitores, los fijos, capacitores electrolíticos. Y vamos a ver ahora los capacitores variables. Con esto es con lo que sintonizamos las radios, digamos. Fíjense lo que dice acá. 20 picos y 420 picofaradios. Del otro lado 12 picos, 454 más 12. ¿Qué es todo esto? Esto es, bueno, le puse una cinta justamente para que la perilla no se abra y se termine doblando las chapitas. Fíjense. Hay una parte fija, que es esta, y una parte móvil. La parte móvil es todo el chasis y la parte fija sale por acá. Pero como verán también, acá tiene unos ajustes para igualar los dos, para que los dos, cuando estamos sintonizando, los dos sintonizamos las dos etapas a la par. Entonces, máxima capacidad, mínima capacidad. Quiere decir que ahí la mínima capacidad serían los 20 picos en este, y en este otro serían 12 picofaradios. Cuando vamos al máximo, este llega a 420 picofaradios y este llega a 454 más los 12. Quiere decir que depende, es como yo lo medí, en donde estaban las posiciones de estos tornillos, que uno lo aprieta. También hay dos chapas separadas por un elemento brillante que vemos ahí, que es mica, que es un aislante. Bueno, esto es un capacitor variable. Con esto sintonizamos. Ahora, cuando queremos hacer un ajuste sin estar tocando todo el tiempo, tenemos lo que se llaman trimmers. Es esto. Estas son las dos conexiones. Está separado también con algo brillante que ven ahí en el medio, que es la mica. Cuando aflojamos el tornillo, vamos desde 190 picofaradios hasta 630 picofaradios. Se puede atornillar desde arriba, o a veces esto cuando uno lo monta sobre el chasis, que está atornillado acá, y esta arandela sería el chasis de aluminio, con un destornilladorcito también podríamos ajustarlo desde arriba, como se ve ahí. Así que esto se llama un trimmer, o se llamaba también un padder. Acá tenemos otro ejemplo de eso. Este va de 3 picofaradios a 20 picofaradios. Son todas cosas de desarme de antiguas radios a válvula o algo así. Acá tenemos otro, que esto se conoce como el trimmer Phillips. Esto es holandés. ¿Esto qué es? Fíjense, un tornillo. Uno va separando. Tiene una conexión acá y otra conexión acá. Y fíjense cómo es por dentro. Son cilindros concéntricos. No se tocan entre ellos, pero cuando uno va atornillando, estoy mirando a través del teléfono, muy difícil esto. Ahí está. Cuando uno va atornillando, como verán, va bajando. Cuanto más abajo está, más capacidad tenemos. Otras cosas más chiquitas todavía, podemos verlas acá. Miren cómo es esto. Este está roto, pero sigue andando. Después vamos a ver uno enterito. ¿Esto qué dice? De 3 a 12 pico. 3 picofaradios a 12 picofaradios también.
Ven que hay una parte metalizada. El tornillo tiene una parte metalizada. Y después más adentro hay otra parte metalizada. Otros capacitores de ese estilo, también que son variables, es decir, uno puede variar la capacidad. Por ejemplo, es esto. Esto es un tubo de cerámica con un tornillo de bronce adentro. El tornillo está conectado. Ahí está. El tornillo está conectado a una de los elementos, que es este. Y el tornillo, cuando lo vamos acercando, se acerca más a este concéntrico que está acá. No hay mucha luz, pero acerca a esto. Entonces varía la capacidad entre este punto y este punto. Son pequeños ajustes, pequeñas variaciones de capacidad, pero que en frecuencias muy altas ya vamos a ver lo que se llama resonancia. Nos hacen sintonizar un aparato. De muy buena calidad es esto. Un lindo chiche para tener. Ahí tenemos por donde se ajusta. Bueno, llegamos ahí a ver los capacitores fijos y variables. Corto y les voy a mostrar los inductores. Muy bien, continuamos. En la práctica del Buenos Aires Radio Club. Y ahora estamos con los inductores. Bueno, ¿qué es un inductor? Ya lo vimos. Vamos a verlo en grande, después cada vez más chiquitos. Una bobina. ¿Qué es esto? Fíjense, un caño de cobre. Esto es algo casero, bañado en plata. Después vamos a ver por qué. Ni siquiera va soldado o atornillado, como ustedes verán. Y acá tiene su inductancia. 400 nanohenries. Por las dudas, lo anoté de este lado también. 400 nanohenries. Cada uno ya sabrá cómo hacer la cuenta, cuántos son los nanohenries. Y ahora, otra hermosa bobina de construcción casera. $145 nanohenries. ¿Por qué hago bobinas distintas? Por ejemplo, esta está más separada que la otra. Tal vez distinto diámetro. Distinta inductancia. Ya lo vamos a ver más adelante. También hay inductancias que se bobinan dobles. Es decir, dos cables entran por un lado, pasan a través de un núcleo, un aislante, un soporte que esto es grilón. Se bobinan en ese alambre de cobre esmaltado que vimos el otro día de los rollos. Y esos dos cables salen de este lado. Esto es un choque de filamentos. Para aquí, para transmisores, amplificadores a válvula. ¿Y esto cuánto era? 1,15 o 1,20 microhenries. Millonésimo de henry. El henry es muy grande. Una bobina de 1 henry puede ser toda esta cantidad de vueltas que tiene esto, 200, 300 vueltas dentro de un transformador. Ahora después vamos a hablar de los transformadores también, vamos a una práctica de transformadores. Bueno, como verán, también un choque de filamento, como verán después. Pero ¿esto qué es? Es un tubo de cobre y por adentro del tubo de cobre puse un alambre de cobre esmaltado forrado en teflón,
el teflón que usamos para las canillas. Y esto es también un choque de filamentos. Esto se sintoniza y la radiofrecuencia que hay en la válvula no llega a la fuente donde está el transformador de filamentos. Acá que teníamos 0,2 microhenries. También en cobre bañado en plata. Otro choque de filamentos. 690 nanohenries. Esto era la inductancia muy grande porque adentro se le coloca un núcleo de una cerámica con un polvo de hierro que se llama un ferrite. Esto iba montado así. Un núcleo baja la inductancia, aumenta la inductancia, baja la frecuencia de resonancia. Eso ya lo vamos a ver después. Así que lleva esto adentro. Esto es lo que veíamos en las radios Spica o las radios esas, la Tonomac. No sé si alguien habrá escuchado de las radios, las 7 mares, que existían antes esas radios para escuchar onda corta. Se utilizaba este elemento ferrite. Y nosotros, la radio que vamos a hacer a galena, vamos a utilizar este ferrite. Ya tengo las manos tan sucias que no se quiere ni sintonizar la cámara. Y vamos a utilizar la parte de adentro de un sifón. Y vamos a hacer esto. Después vamos a ponerle el núcleo adentro del tubo de un sifón. Y con eso vamos a recibir estaciones de radio. ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo? Esta va a ser nuestra radio sifón. Con la parte de afuera vamos a hacer el capacitor variable. Y con la parte de adentro vamos a hacer la bobina. Va a ser todo casero. Vamos a tener que comprar cada uno un sifón. Ahí tengo el premio. El que sabe lo que es la marquita en los capacitores fijos, le voy a regalar un sifón vacío. Bueno, aparte, las bobinas, en vez de envolverlas en ferrite a lo largo, se pueden hacer esto. Envolverlas, tener un ferrite redondo, se llama un toroide, y envolver las vueltas que necesitamos en el núcleo toroidal. Cada uno, que tiene una marquita 3 o lo que sea, distintos colores, nos hablan de la calidad del núcleo magnético. Están los negros, azules, verde con azul. Están los amarillos con una pintura blanca. Y acá vemos un núcleo también y 2 bobinados. Esto también es un toroide. Estas que son, también son bobinas, son inductores, que venían en las radios, antiguas radios como las Pica. De vuelta, es un bobinado, tiene un núcleo de ferrite con un tornillito que permitía variar la inductancia del inductor que está adentro. También venía ahí abajo un capacitor, pero no importa, hablemos de la parte de inductancia. La roja era la osciladora. Venía la blanca, había una negra, amarilla. Cada una era para un distinto lugar de la radio, de las radios. Acá tenemos una negra, de las radios Spica. Casi todas eran. Una era la de sintonía de antena. Algunas eran de la etapa de FI de 455. Bueno, ya vamos a hablar de todo eso cuando hagamos nuestro propio proyecto de una radio.
Y aquí, entonces, les voy a mostrar uno más. Viene todo, como siempre hablamos, viene todo en chico y viene en grande. Fíjense que como la aislación de un alambre esmaltado no alcanzaba, se lo forraba todo el alambre en un material que anda a saber lo que era esto. Esto era una bobina de salida, un aislador para que la tensión que hubiese acá, uno cuando tocaba no se quedase pegado. Y alguno ya sabrá qué es esta manera de sintonizar, ¿no? El acoplamiento entre una bobina y otra. Ahí es el máximo acoplamiento. Y ahí cuando están perpendiculares es el mínimo acoplamiento. La señal que estaba en la bobina de afuera para salir por la bobina de adentro era una forma de variar el acoplamiento entre una y otra. Bueno, vimos entonces resistencias. Después me olvidé de comentarles que en las resistencias también hay variables. Tenemos los trimmer, que se ajustan y se dejan en una posición. Y tenemos los potenciómetros, que usamos generalmente para subir y bajar el volumen. Las resistencias, después vimos los capacitores y por último vimos los inductores. Y en esta placa, que estamos viendo acá, voy a agarrar un palito. Y vamos, ya que tenemos una placa siempre de recupero, rota. Esto es una placa de circuito impreso. Miren, en la parte de abajo tiene algo, un bicho con muchas patas, una cucaracha. Esto es un circuito integrado. Algunas cositas colgadas acá. Estos son diodos, todavía no los vimos. Ya lo vamos a ver. Pero vamos a reconocer lo que hay acá arriba. ¿Qué tenemos? Seguramente por acá entraba la tensión. Pasaba por unos fusibles. Acá hay un puente de diodos, que ya vamos a ver qué significa rectificar. Y unos capacitores electrolíticos. Dos capacitores. 4700 microfaradios por 50 voltios. Quiere decir que esta fuente no entregaría más de 50 voltios. Tal vez están en serie hasta 100 voltios, pero no, esto era una fuente de 30 voltios o algo así. Esto es una plaqueta de un amplificador de audio. Ven, por acá entraba línea, como era antes. Por acá se metía, por ejemplo, el tocadiscos, lo que fuese. La entrada de línea de audio. Y por acá salían los parlantes. Y vamos a ver lo que hay acá en esta placa. Entonces hablamos fusibles. Esto se llama bornera, fusible. Puente de diodos. O sea, acá en cada uno de estos hay 4 diodos juntos. Capacitores electrolíticos. Capacitores electrolíticos. Resistencias. Todas estas son resistencias. Resistencias. Estos cositos que están acá son transistores. Ya los vamos a ver más adelante. Hasta ahora hemos visto los que se llaman elementos pasivos. Ya vamos a ver los elementos activos, que van a ser los transistores, los circuitos integrados y demás. Reguladores de tensión. Estos serán seguramente para fuentes de tensión regulable. Hay distintos encapsulados de transistores. Ya lo vamos a ver. Pero bueno, reconozcamos ahora eso que estamos hablando. Capacitores cerámicos, capacitores fijos, cerámicos. Acá hay otros. Capacitores. Las resistencias. Ay, quiero ver esto. Por ejemplo, como vimos antes, ¿no? Rojo, rojo, rojo. Es el ejemplo que le mostré antes. Sería, ¿cuánto? Y acá tenemos otra. Rojo, rojo, anaranjado. Es un poco distinto. Bueno, muy bien. Ya podemos entonces, cuando vemos una placa, tener idea de lo que hay. Gracias por ver entonces las prácticas de taller del Buenos Aires Radio Club. Por favor, hagan comentarios y preguntas
me va a encantar poder compartir con ustedes las respuestas.